En este vídeo voy a explicar un poco en qué consiste la acotación. La acotación consiste en el dimensionado del objeto y tiene que ser lo más claro posible y con el mínimo de líneas que se pueda. Dependiendo en el momento del proceso de fabricación de un objeto, tenemos que acotar de diferente forma. Y os voy a explicar entonces la diferencia entre acotación funcional, acotación constructiva y acotación de verificación. La acotación funcional se utiliza en la fase de diseño. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una placa de enchufe que tenéis aquí dibujada con dos agujeritos. Bien, pues esta placa podemos hacer solo una vista indicando que aquí es un espesor. ¿Y en qué consistiría la acotación funcional? La acotación funcional se utiliza en la fase de diseño y se definen las cotas que hacen cumplir su función al objeto. Por ejemplo, necesitas que estos dos diámetros estén a 20 para que coincida el enchufe. Entonces, simplemente acotas la distancia entre los centros, que es 20. También necesitas que el taladro, que el círculo sea de diámetro 4, pues pones 4. Pero en cambio, ¿en qué consiste la acotación constructiva? La acotación constructiva se utiliza en la fase de construcción y atiende a la forma final que debe tener el objeto. ¿En qué se diferencia la constructiva de la funcional? Mirad, aquí no es suficiente con poner 20, también han tenido que poner que esto está a 15 y también tendríamos que poner que falta, que por ejemplo esto está, imaginaros, pues a 30 o a lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando lo vas a construir, necesitas saber dónde colocas el centro, a 15 del extremo y a 30 de altura. Y también necesitas el total de la placa, que sería 50. Esto sería una acotación constructiva, que atienda a la forma final que debe tener el objeto. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la acotación de verificación en esta misma placa de enchufe? Pues es la que se utiliza en la fase de control de la pieza una vez fabricada. Entonces, depende de las pruebas que se vaya a someter el objeto. Si tú tienes un calibre que mides de aquí a aquí, entonces pues tienes que poner esa cota porque es la que tiene que verificar el controlador. También cogerán y necesitarán poner aquí este calibre que sea 4, porque es lo que necesitan para que funcione el enchufe. ¿Veis un poco la diferencia? Bueno, pues ¿en qué nos vamos a centrar aquí en el colegio? Vamos a acotar siguiendo la acotación constructiva, ¿de acuerdo? Elementos de acotación. A ver, tenemos las líneas de cota, que serían estas, que van rematadas por dos flechitas. ¿Cómo tienen que ser las flechitas? Pues las flechitas de grande suelen ser de 4 a 5 veces el espesor de la línea y tienen que tener 15 grados. ¿Esto en qué se traduce? En que son muy pequeñas y muy finas. No vamos a estar midiendo los grados, pero sí tenemos que ser conscientes que tienen que ser muy finas y muy pequeñas. Bien, líneas auxiliares. Las líneas auxiliares salen perpendiculares a la línea de cota y perpendicular a la medida que quiero medir. Esta línea entonces es paralela, la línea de cota es paralela a esta medida y las líneas auxiliares, que son muy finitas, son las que limitan la línea de cota y salen del dibujo. Muy bien. Y luego, ¿qué más tenemos? La cifra de cota. La cifra de cota es el número que indica las medidas reales. ¿Cómo se coloca? Se coloca siempre encima de la línea de cota, en las cotas horizontales. Y en las cotas verticales se coloca a la izquierda y como tumbado. Colocación de las cotas. Se pueden colocar de muchas formas y en la norma UNE te lo indican. Pero así hay cosas que directamente no se pueden hacer. Como hemos dicho antes, las líneas auxiliares salen del dibujo y la línea de cota es la que se remata con unas flechas. Vale, pues las líneas de cota no les puede cruzar nunca ninguna línea auxiliar. ¿Por qué? Porque a lo mejor parecería entonces que la línea de cota va de aquí a aquí, está olvidada la flecha, una cosa así. En cambio, las líneas estas de referencia auxiliares sí que se pueden cortar. Entonces, la línea de cota no se le puede cruzar ninguna línea
y en cambio las líneas auxiliares sí. Entonces, ¿cómo podemos colocar las cotas? Por ejemplo, ¿qué pasaría en este ejemplo? En este ejemplo hemos cruzado las flechas, las líneas de cota. Esto no se puede hacer. Aquí, ¿qué pasaría si ponemos esta cota más pequeña lejos y la grande cerca? Pues que las líneas auxiliares tienen que cruzar la línea de cota y entonces también estaría mal. Y este otro ejercicio estaría bien, porque en este caso no hemos cruzado ninguna de las líneas de cota. A lo mejor aquí os llama la atención que la flecha toca directamente a la arista. Bueno, hay a veces que la arista se puede utilizar como línea auxiliar para evitar precisamente que la línea auxiliar cruce todo el dibujo y la tendríamos que poner aquí fuera. Esto ya se podría poner de las dos formas. Se podría hacer la línea auxiliar y acotar aquí fuera o utilizar la arista como línea de auxiliar. Lo que no se puede nunca utilizar es la arista como línea de cota, como por ejemplo vemos en estos ejemplos de lo que no se puede hacer. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado la arista como línea de cota. Esto no se puede hacer. Tampoco se puede utilizar la arista poner la línea de cota en continuación con una arista, porque confunde mucho. Y hemos dicho que uno de los objetivos de la acotación es la claridad. Tampoco podemos poner la línea de cota coincidiendo con un eje. Por ejemplo, ¿cómo podríamos acotar bien esta pieza? Sería mucho más lógico sacar las líneas auxiliares y poner todas las líneas de cota alineadas. Este tipo de acotación se llama acotación en serie, porque van una detrás de otra. Cuando acotamos en serie 3 elementos donde acaba uno empieza el otro, donde acaba uno empieza el otro, se puede acotar en serie y además tienen que ir todas las líneas de cota una a continuación de otra. O sea, no puede ir esta por arriba, esta por abajo, o sea, tienen que ir alineadas. Bueno, ¿qué vemos aquí en este otro ejemplo? Pues ya veis, siguiendo esto estaría mal. ¿Por qué? Porque la línea de cota va en continuación de la arista. En cambio aquí estaría bien este ejemplo. ¿Qué pasa cuando queremos acotar elementos simétricos? Esto es muy importante porque sucede muchas veces. Pueden ser, por ejemplo, círculos, que salen muchísimas veces, taladros, o también puede ser un cuadrado, cualquier tipo de elemento simétrico. Se acota siempre la posición del centro y luego ya acotaríamos el tamaño del diámetro. O la posición del centro del cuadrado y luego ya acotaríamos el lado del cuadrado. Esto es lo que nunca se hace. Nunca se acota hasta el contorno aparente del diámetro. Ni se acotaría de aquí a aquí, ni de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque cuando se va a fabricar, nadie fabrica apuntando aquí, sino dónde está el centro del taladro, el tamaño del taladro y se fabricaría así. Entonces esto es súper importante. En las circunferencias, en los elementos simétricos, siempre se acota la posición del centro. ¿Cómo se acotaría la posición del centro? Si este es el centro, pues tendríamos que acotar la distancia de aquí. Esta línea sigue de eje, cuando ya sale se convierte en no eje. Y tendríamos que acotarla con la cifra correspondiente con esa referencia. Antes hemos visto un ejemplo de acotación en serie, que hemos visto cómo serían todas las cotas una a continuación de otra. Vale, pues además de poder acotar así una a continuación de otra, que se llama acotación en serie, también existe lo que se llama acotación en paralelo, que sería poner estas medidas con las líneas de cota en paralelo, siempre separadas una de otra 5 milímetros y del dibujo mínimo 8. Luego hay otros tipos de acotación, que serían desde el origen, que sería esta, combinada, pero normalmente nosotros vamos a utilizar estas dos, en serie o en paralelo, o una mezcla de las dos. Independientemente de que hagamos las cotas en serie o en paralelo, nos tenemos que fijar si la figura, la pieza es simétrica o no. ¿Por qué? Porque si tenemos una pieza simétrica y queremos, por ejemplo, situar este ancho y este ancho, lo debemos hacer así, poniendo la medida total.
no se toma de referencia el eje. O sea, esto estaría mal. Si, por ejemplo, estos 5 estarían mal. Hay que poner el total, 10. Esto es muy importante. Entonces, las figuras simétricas no se acota hasta el eje, sino que se acota el total. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo acotamos, por ejemplo, los diámetros de los círculos? Hemos dicho que siempre que tengamos un taladro tenemos que situar y acotar la posición del centro y también el tamaño del diámetro. Vale, pues simplemente se hace una línea de cota con 2 flechas y se pone la cifra. No pongáis el símbolo de diámetro, porque el símbolo de diámetro solo se pone si no se viera que es un círculo. Por ejemplo, como en este caso. En este caso, si yo este cilindro lo acoto arriba, tengo que poner que es diámetro 10. En cambio, si lo acoto abajo, no tengo que poner diámetro 10 porque ya se ve que estoy acotando un diámetro. Luego poner aquí diámetro 10 estaría mal. 2 formas. Si lo acotas abajo, pones solo 10. Si lo acotas arriba, pones diámetro 10. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Un radio. Cuando no es completo el círculo o es 180 grados o menor, o sea, media circunferencia o menor, lo que se acota es el radio. Entonces, solo llevaríamos la línea auxiliar desde el centro y solo tendría flecha tocando la parte curva. ¿De acuerdo? O sea, que es muy distinto acotar el radio, que solo va desde el centro, que si la circunferencia está completa o es mayor de 180 grados, que entonces tenemos que acotar el diámetro y con 2 flechas.